Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos transmitiendo desde la página de Centro PEN Guatemala y les damos la bienvenida a este evento que estuvimos esperando durante mucho tiempo, la presentación del informe Mujer en Poder de la Palabra, una iniciativa de Centro PEN Internacional, UNESCO y Vida. A continuación tenemos a la presidenta de nuestro centro, Carla Olascuaga. No sé si me escucha o está por ahí. Bueno, en lo que resolvemos el asunto técnico de la host, vamos a conocer un poquito más acerca de este informe. Hay un documento que inicia la presentación de este informe a nivel regional, en donde convergen el panorama de la participación de las mujeres en la literatura, así como en el reconocimiento literario a nivel nacional y regional. Hay una carta de Burhan Somnes, quien es presidente de PEN Internacional, y de Jennifer Clement, que es presidenta emérita de PEN Internacional, redactada al inicio de este informe, y me atrevería a citar algunos párrafos. A raíz de que PEN Internacional se asoció con la UNESCO para llevar a cabo el conteo PEN Vida UNESCO en 5 países de América Latina, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y Nicaragua, como un programa piloto en el continente. Este informe es la culminación de 2 años de trabajo y ha sido realizada por los centros PEN involucrados, bajo la conducción de Alicia Quiñones, directora regional de PEN Internacional para las Américas. Las estadísticas que se ofrecen en cada uno de los informes regionales son desgloses, y las historias de las escritoras entrevistadas muestran que la desigualdad de género es grave y debe ser abordada por las editoriales, las revistas literarias, los periódicos y las organizaciones que otorgan premios en la región. También es importante reconocer que a menudo los relatos o libros premiados escritos por mujeres suelen tener un personaje central masculino, lo que expone la sutileza de los prejuicios. Nuestras esperanzas es que la información y los testimonios aquí presentados no solo pongan de manifiesto el patriarcado fundamentalmente arraigado, sino que aporten a un verdadero cambio, como dice el manifiesto de la mujer de PEN Internacional. Sin la plena y libre expresión de la creatividad, el conocimiento de las mujeres, la humanidad está llena de carencia y aflicción. Bueno, con esto le damos la bienvenida a la rendición de este informe, la presentación nacional de la sección Guatemala. No sé si Carla Olascoaga estará por ahí para que pudiéramos ver alguna parte del video introductorio. Ahí está. Bienvenida, Eh, Carla, presidente de Centro PEN muchísimas Guatemala. gracias. Muchísimas gracias. Disculpen los problemillas técnicos siempre de inicio. Gracias, Marian, por tu participación, por este trabajo tan importante que hiciste y que seguramente va a tener eco, tiene ya eco. También agradecer, dar la bienvenida y agradecer a las escritoras que nos acompañan ahora, que vamos a oír sus voces, pues de viva voz, vinculada precisamente con las entrevistas. Si no hubiera sido por estas entrevistas tan valiosas, realmente el informe no hubiera tenido la relevancia y la vistosidad que tiene, sobre todo porque son testimonios muy honestos, muy sinceros y que se comparten de manera universal con las mujeres que escribimos. Yo les pido unos minutitos, voy a pasar para iniciar un videíto de 9 minutos, que es el resumen del informe regional, donde vemos también los 4 países hermanos que trabajaron en lo mismo. Este proyecto es un proyecto piloto. Estamos muy contentos con los resultados, muy contentas con el trabajo y muy contentas de acercarnos a las escritoras de las generaciones actuales y las generaciones como la mía. Agradecemos, por supuesto, el camino transcurrido por las personas, las mujeres escritoras que se han logrado posicionar, ¿verdad? Pero creemos que es importante darle relevancia a lo que sucede aquí y ahora con relación a las escritoras en Guatemala. Si me dan 5 minutitos, voy a compartir el videíto que ya lo tengo aquí. ¿Me permiten?
que es importante el espacio para las mujeres. Yo creo que sí, es importante y es necesario porque es una manera de compensar ese rezago que hemos tenido históricamente, ¿no? No nos olvidemos que muchas mujeres tuvieron que utilizar seudónimos masculinos para poder publicar. Entonces, yo creo que dar estos espacios es una forma de reconocer, ¿no? Es una forma de ir reduciendo las brechas que históricamente han existido. Aquí en Guatemala se nos ha negado a dos grupos, a las mujeres y a los pueblos originarios. Y lo bueno es de que ahorita viene esta nueva ola, la cuarta ola del feminismo, y también la ola de posicionar el gran trabajo y la gran cultura que son los pueblos originarios. Entonces, creo yo que ahorita estamos experimentando ese cambio donde ya no nos interesa escuchar tanto qué dicen los hombres blancos heteronormales, sino también escuchar a las mujeres y escuchar a los pueblos originarios. La literatura hondureña, el péndulo, está a favor de los hombres, o sea, está inclinado a favor de la literatura masculina. Escrita por hombres, con lenguaje tradicionalmente masculino, con símbolos poéticos masculinos, y han tratado de desmeritar la obra escrita por mujeres. Sin embargo, nosotras hemos decidido trabajar y lo que hacemos es producir buena literatura. Entonces vamos ganando espacios.
de la que hay que reconocerle. Muchas de ellas feministas que pelearon por abrir los espacios para otras autoras. Entonces, el mundo que hoy encontramos, este mundo editorial, puede estar más sensible a la voz de las escritoras, a su mirada, pero al mismo tiempo también hay otros ámbitos que es necesario que se transformen, ¿no? Por ejemplo, el ámbito académico. Bueno, sin más preámbulo, pasamos al siguiente punto. Aquí pudimos ver el reporte, un resumen audiovisual del reporte regional. Ahora vamos a centrarnos en el reporte nacional, el reporte de Guatemala, a cargo de la investigadora principal, que es Marian Godínez, también escritora, poeta. Yo le paso la palabra a Marian. Voy a agregar a la transmisión la diapositiva para que usted vaya. ¿Tiene alguna introducción o de una vez se la pongo? Solamente quería comentar algunos detalles de esta investigación que probablemente el público no conozca. Primero, pues fue una iniciativa de PEN Internacional, la organización Vida y UNESCO, y pues se nos dio la invitación que no podíamos rechazar. En definitiva, es una necesidad colocar lo obvio, porque las estadísticas que aquí se van a presentar no son desconocidas para nadie y mucho menos para las personas que escriben, para las personas que publican y para las personas del ámbito literario y cultural en nuestro país. Esa como primera instancia, y como segunda, comentarles que este informe tuvo dos fases. Voy a empezar explicando la primera, que es precisamente el conteo, los datos cuantitativos. Elegimos dos vértices, que es el Premio Nacional de Literatura el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, y la segunda, que era el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. Estos dos premios como indicadores precisamente de la participación femenina en cuanto al reconocimiento literario. Y la tercera parte es la participación de la mujer tanto en el proceso editorial como en la dirigencia de estas entidades. Entonces, ya hablando de estos detalles, pues podemos ver algunas de las estadísticas principales. Carlita, por favor. Gracias. El equipo de investigación, pues como bien dijo la presidenta de Centro PEN, fue liderado por mi persona. Tuve el honor de poder conocer de cerca algunas de las miradas que tienen las autoras entrevistadas en la segunda fase. Y la asistente de investigación, pues fue Carla Olascuaga y Ana Lucía García Ruano, quien recopiló la información concerniente a las editoriales. En la siguiente diapositiva podemos ver ya el conteo de los ganadores del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Este reconocimiento literario, que pues, es de parte del Ministerio de Cultura y Deportes a través de la editorial Cultura, tiene un proceso de convocatoria y posteriormente de postulaciones. Estas postulaciones son tomadas no por el personal del ministerio ni de la editorial, sino por una comisión que se delega
para poder evaluar estas postulaciones. Entre estos premios cabe destacar que Luz Méndez de la Vega obtuvo uno de ellos. Vemos que dentro de la entrega total de premios hay solamente 6 mujeres que han sido galardonadas con este importante premio a nivel nacional. Aquí todavía no estamos hablando de las razones ni tampoco de las cuestiones de fondo. Solamente es un conteo que arroja la participación de la mujer. En la siguiente diapositiva podemos encontrar la gráfica elemental del inicio de este estudio. Un 21% de la participación femenina contra un 79% de la participación masculina. Aquí hasta el año 2020 no habíamos contado con la participación del nuevo Premio Nacional de Literatura, quien cabe mencionar también es un caballero. El 21% de las personalidades literarias premiadas hasta el 2020, entonces, son mujeres. Son 6 las participantes, dentro de ellas, pues, obviamente, mujeres con una trayectoria literaria extensa, galardonadas internacionalmente, y llama mucho la atención precisamente ese galardón internacional previo a la obtención de los galardones nacionales. Creo que esto responde un poco al reconocimiento internacional que requieren a veces las artes, las ciencias y el deporte para poder ser reconocidos en sus propios países. En el siguiente dato estadístico, podemos observar el listado de los ganadores del premio Mario Monteforte Toledo. Este premio es a nivel regional, no es a nivel nacional. Lo tomamos como una referencia porque precisamente hay muchos ganadores guatemaltecos en este listado. Es importante mencionar que el premio estuvo en pausa luego del año 2015 y se le otorgó a la guatemalteca Valeria Cerezo. Luego se reanudó en el año 2021 y el cual recibió 162 novelas, una cifra récord según la periodista Marisol Vázquez del Diario de Centroamérica, si se compara con las 44 obras recibidas en el año 2015. Actualmente el premio consiste en la entrega de 50,000 quetzales y obviamente la publicación de la obra. Esta acepción de que hubo una pausa en este reconocimiento también llama nuestra atención a la falta de premios nacionales que son vistos a nivel internacional y regional como los reconocimientos más fuertes del país. En la siguiente gráfica podemos observar la participación de las mujeres en este premio regional, el 15%, y el 85% de la participación masculina. Esto también hasta el año 2020 no se había tomado en cuenta, que el año 2021 también lo ganó un hombre, que fue en el año 2022, también lo ganó un hombre. En el siguiente dato, estos datos fueron prácticamente el punto de arranque de esta investigación. La Organización PEN Internacional, Vida y UNESCO solicitaban que fuera realmente un indicador bastante obvio el que empezara o el que dirigiera el cuestionamiento a el por qué las mujeres no están siendo reconocidas a nivel nacional y por lo tanto regional e internacional con la misma cantidad que los caballeros, que los hombres. En este caso, podemos identificar muchísimas aristas con respecto a la región, a la etnia, al idioma que también en el que se producen las obras. La siguiente parte de la investigación fue precisamente una indagación al mundo editorial. Se tomaron en cuenta muchas editoriales, algunas editoriales independientes, algunas editoriales un poco más fuertes y de renombre nacional, como lo fue Editorial Piedra Santa, con quien tuve un diálogo bastante ameno con Daniel Casiá, uno de los representantes de la editorial, en el que precisamente él me comentaba que Irene Piedra Santa, al ser una de las líderes de esta editorial, pues impulsaba la participación de las mujeres tanto en el proceso editorial como en el número de publicaciones. En cuanto a la posición de liderazgo en las editoriales, podemos observar que hay una tercera categoría que nos muestra precisamente la equidad, precisamente con un 15%. Pero vemos todavía que más del 40% está relacionado con la participación de los hombres. En un consolidado en la participación general de las editoriales, vemos que aquí hay un poquito de una brecha un poco más corta con respecto a la participación. Esto nos llama la atención debido al incremento de mujeres
que son egresadas de las facultades de humanidades, de ciencias de la comunicación, como las escuelas de periodismo, por ejemplo, en las diversas universidades. Esto es un fenómeno que se ha estado viendo en los últimos 20 años, el incremento de las mujeres egresadas de las universidades, tanto la pública como las universidades privadas, ha permitido que esta brecha sea cada vez menor, aunque todavía tenemos pues un largo camino que recorrer. Luego podemos concluir, no sé si aquí tenemos ya la segunda fase del proceso. Lo queremos explicar de una forma bastante sencilla para que cualquier público pueda replicar esta información dentro de diferentes instancias, casas de cultura o en diferentes regiones del país. En esta segunda fase empezó el estudio cualitativo. Esto consistía en una entrevista realizada inicialmente la propuesta era a 5 escritoras de la región. Elegimos 7 escritoras porque queríamos darle diversidad en cuanto a la edad, a la trayectoria, al idioma, a la región, para poder visibilizar los diferentes retos que las autoras tienen que atravesar según su contexto. Aquí tenemos, por ejemplo, a la primera mujer escritora entrevistada, Ana Grace Alfaro. Algo que rescatamos una cita rescatada de toda la entrevista que tuvimos con Ana Grace fue: nuestra generación está rompiendo con el conservadurismo. Ana Grace Alfaro tiene 30 años, es comunicadora social, docente, periodista, reportera, gestora cultural y escritora. Ha colaborado en el Departamento de Apoyo a la Creación CREA del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, entre otras instituciones de renombre, en diversos medios de comunicación guatemaltecos. Colaboró como productora de televisión en TV Maya en el 2016, como reportera del periódico Publinews en el año 2011. En el ámbito de las letras, es autora del prólogo de la revista Antología Poesía Sin Fronteras de CREA 2018, del libro Vulcánica en el año 2020 y estuvo a cargo de la creación de Digital del Departamento de Apoyo a la Creación para el Análisis del Arte en el año 2021, entre muchos otros reconocimientos. Esta entrevista ustedes la pueden encontrar en el informe regional y también el informe nacional que será liberado el día de hoy en nuestra página web pen.org y también va a ser linkeada en la parte de Facebook. Luego tenemos a la segunda personalidad entrevistada, quien nos alegra que nos acompañe el día de hoy en el estudio, Carmen Tocay. Algo que rescatamos de una de las entrevistas realizadas con Carmen es: evitamos los certámenes por nuestros prejuicios y miedos. Carmen Tocay Gómez tiene 31 años, es maya cachiquel, egresada de la licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, correctora de estilo, fue columnista de la revista Fábrica, actualmente es columnista en la revista digital Luna, Versos de Plata, con la columna Minificción, el arte de la brevedad. Es parte del colectivo internacional de minificcionistas pandémicos, ganadora del primer premio mundial de micros POE, editorial Pequeña Ostuncalco. Del primer premio mundial, pues su trabajo literario ha sido publicado en las siguientes revistas digitales: Peotripiados, México; Kilómetro Cero en Argentina; Revista Relieves en Argentina, y ha sido invitada a recitales poéticos y lecturas de minificción. Esto dentro de muchísimos otros datos de su trayectoria. Dentro de las invitadas también está Candy Ventura. Candy Ventura afirma: la culpa no es de los escritores, es del sistema el que nos perjudica. Candy Yajaira Ventura tiene 33 años de edad, es profesora de enseñanza media en lengua y literatura, estudia la licenciatura en letras, fiel creyente de que la juventud no es el futuro sino el presente del mundo. Su poesía ha aparecido en fanzines en México, Guatemala y en distintas antologías digitales. Ha participado en festivales poéticos en Colombia, México y Guatemala y ha sido invitada como panelista a coloquios sobre literatura guatemalteca por parte del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional. Esto entre muchísimos otros reconocimientos que Candy Ventura ha obtenido. Maya Kuchok, quien también nos está acompañando este día en el estudio, afirma: a las mujeres indígenas publicar nos cuesta aún más.
Maya Rosana Kuchok tiene 53 años, es maestra de educación primaria, ha participado en actividades que giran en torno al arte, la música, la poesía y el teatro. Fue parte del equipo de comunicación del segundo encuentro mesoamericano de género y feminismos. Es conocida por sus poemas, siendo una poeta representativa de Guatemala. En su obra, el dolor ocupa un lugar preponderante, ya sea el provocado por el amor o bien la injusticia y la violencia. También fue entrevistada para esta parte cualitativa, formando parte de la segunda fase de este informe, Negma Coy. Negma asegura, hay que apoyar y creer en la escritura de las mujeres mayas. Negma Janet Coy tiene 41 años, es artista maya cachiquel, es escritora, pintora, actriz y docente. Escribe en idioma maya cachiquel, español y con glifos mayas, integrante del colectivo Camín, hoy Proyecto para las Artes. Actualmente trabaja en la comunidad con los colectivos Arte de Comalapa, Pintores, Escritores de Comalapa y el Movimiento de Artistas Mayas Rucuch. Ha participado en festivales de arte y poesía a nivel nacional e internacional. Reside actualmente en San Juan, Comalapa. La siguiente escritora representativa en este informe, en la segunda fase de este informe, es Nicté Serra asegura, gobierno, empresa privada y academia deben impulsar el proceso creativo. Ella es columnista, narradora, cuentista y poeta de 52 años. Miembro del Centro PEN Guatemala desde el año 2019, fue editora en jefe del periódico estudiantil Estrella. Desde el 2015 pertenece al colectivo Campanero, grupo dedicado a la creación, investigación y promoción de la literatura infantil y juvenil. Sus cuentos y poemas han sido publicados en el suplemento El Acordeón de El Periódico, la revista Códice del Centro PEN Guatemala y el suplemento cultural del diario La Hora. En 2017 a 2020 fue bloguera del medio digital Relato.gt y durante el año 2018 escribió una serie de artículos para Look Magazine sobre la condición psicobiológica emocional femenina. Eso entre muchísimos otros reconocimientos de Nicté Serra. Susana Álvarez Piloña, quien es directora también de la revista Gaceta.gt, la revista electrónica Gaceta.gt, asegura, las editoriales alternativas y la virtualidad son una opción. Poeta y editora de 41 años con estudio de la licenciatura en Letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la maestría de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Rafael Andívar. Finalista del Premio de la Editorial Universitaria de Poesía Manuel José Arce en el año 2017, ha participado en el segundo Festival de Literatura Pulso Volcánica en Antigua Guatemala, en el primer Encuentro Centroamericano de Escritores y muchísimos eventos más. Ella es la única de las entrevistadas que está precisamente en el mundo editorial. Entre algunas de las valoraciones que hemos obtenido a través de estas entrevistas, más el conteo que arroja datos contundentes de la desigualdad de género en cuanto al reconocimiento literario, es que durante siglos en países con resabios latentes de colonialismo como Guatemala, la figura del escritor en el imaginario colectivo corresponde a un hombre de avanzada edad y de clase acomodada con nivel educativo superior, lo cual le permite dedicarse a las artes. Esta figura preconcebida tiene sus raíces en Europa y más tarde se traslada a Guatemala. Dicha idea se asienta en nuestro país gracias a los estereotipos que se reafirman en la sociedad y en las instituciones de gobierno. El Ministerio de Cultura y Deportes, entidad encargada de otorgar el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, fue creado en 1986 y hasta la fecha ha tenido 11 ministros, de los cuales 3 han sido mujeres, hasta la fecha de la elaboración de este informe. Una muestra de Guatemala, la participación de las mujeres en el arte, la cultura y la política es tan limitada como en otras esferas. Por lo tanto, la figura de la mujer no está asociada a la de autoridad política, social o cultural. El premio Miguel Ángel Asturias ha sido otorgado a 23 hombres y a 6 mujeres, a un total de 29 entregas hasta el año 2020. Durante el 2021 se recibieron los expedientes de 11 postulantes hombres y 4 mujeres para optar a este premio, considerado que es otorgado a la trayectoria y obra completa de un autor o autora. Se concluye que las mujeres tienen menor representatividad en postulaciones y por ende en la entrega de dicho premio.
Ser mujer en Guatemala conlleva una serie de retos. Las estadísticas que divulga el Observatorio del Ministerio Público del país son alarmantes. Durante el 2021 se recibieron a diario 158 denuncias por algún tipo de violencia contra la mujer. Además, se estima que 5 mujeres desaparecen al día y 2 mujeres son asesinadas en ese mismo periodo, situación que visibiliza la vulnerabilidad a la que están sometidas. La falta de apoyo financiero, privado y estatal a las organizaciones culturales dificulta que existan certámenes en el país con reconocimiento nacional e internacional. Así, las oportunidades de encontrar espacios para visibilizar a las mujeres escritoras se van reduciendo. Una prueba de ello es que durante el conteo no pudimos incluir otros premios literarios debido a su reciente desaparición, a su corta trayectoria, y uno de ellos ha sido el certamen literario BAM, que para la fecha de este informe había estado cancelado. Hoy los certámenes que son relativamente jóvenes, existen certámenes que son relativamente jóvenes y por su falta de trayectoria no pudimos hacer una estadística profunda de ellos. Es importante que más organizaciones convoquen a certámenes literarios, de manera que se abran espacios a lo que antes se consideraba las minorías, las mujeres, los indígenas y las personas de la comunidad LGBTIQ y más. Algunas organizaciones independientes o alternativas han iniciado esta labor sin ayuda estatal. Debemos mencionar entre ellos, por ejemplo, Sion Editorial. En el caso del Premio Mundial de Microspoe, una pequeña editorial, ya pequeña, pero reconozco que es verdaderamente grande el alcance que tienen, de Pequeña Ostucalco Editorial Poe, ellos abren espacios para comunidades de escritores indígenas que viven en el interior del país. Esta es una de las muchas iniciativas que se están viendo incrementar en el país, pero sin embargo, estamos todavía anclados a un resabio preponderantemente de dominación masculina. No se trata realmente de quién escribe mejor o quiénes son publicados con mayor frecuencia. Se trata del por qué las mujeres no estamos publicando en la misma cantidad y por qué razón nuestras obras no son reconocidas de la misma manera. En esto, el resumen del informe nacional en vida UNESCO, Mujer en Poder de la Palabra. Tenemos a continuación una parte mucho más dinámica, que es la palabra de las entrevistadas que nos acompañan en el estudio. Muchas gracias, Marian. También no quería dejar sin comentarles los orígenes y el sentido de nuestro Centro PEN Guatemala, que lo dejamos para este momento antes de compartir con las escritoras. Con nosotros está Carmen Tocay, está Negmacoy, está Mayacú, y creo que ya de momento. Y recordarles o informarles, comentarles que el Centro PEN Guatemala es una entidad no lucrativa, una asociación de escritores, editores, blogueros, creadores de contenido, traductores, más cada año se ha ido ampliando el espectro de personas creadoras vinculadas a la escritura que forman parte de esta asociación. Está en más de 100 países a nivel mundial el centro respectivo con el nombre de su país y está adscrito directamente a PEN Internacional, que este año cumple 101 años de existir. El principio fundamental de esta asociación es el respeto a la libre expresión del pensamiento y de las ideas, y lo cual está refrendado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Por ello invitamos, y aprovecho el espacio para invitar a más mujeres escritoras a que formen parte de esta asociación, ya que las mujeres podemos hacer muchos cambios y nuestra asociación requiere de esta fuerza femenina. Sin más preámbulo, yo quisiera dedicarme más al aspecto cualitativo con las escritoras que tenemos aquí, agradecer las herramientas proporcionadas también por las especialistas de PEN Internacional y de UNESCO en cuanto a la elaboración de no solo el material de gráfico, audiovisual, sino también incluso cuestionarios y la baraja de opciones que nos permitieron trabajar de la manera que lo hicimos. Quería hacer hincapié precisamente en los cuestionarios, en las preguntas que Marian les hizo llegar a las escritoras, y quisiera preguntarles a todas, ahorita vamos a salir, intentar a salir todas en pantalla,
y irle cediendo la palabra. No sé si quieren empezar pues con Carmen, puede ser Negma, o ustedes según como quieran, pero las vamos a poner ahorita todas o vamos a entrar en pantalla. Yo quisiera hacerles una pregunta general y pues cada quien les agradecería que nos contaran eh, qué pregunta o qué preguntas del cuestionario que les presentó Marianne fue la pregunta que les hizo eh, reflexionar más profundamente sobre la dificultad o las dificultades que enfrentamos las mujeres como escritoras para publicar. ¿Qué preguntas sintieron que las hizo regresar a los inicios de cuando uno quiere escribir? Desde las preguntas van desde las relaciones del seno familiar, en fin, quisiera saber qué pregunta o qué preguntas hicieron eco en ese interior de escritora y de poeta. ¿Le puedo ceder la palabra a Carmen? Sí, gracias, Carla. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias al Centro PEN Guatemala por este tipo de proyectos. A Marian y a Carla, muchas gracias por incluirnos en este proyecto que visibiliza las voces de muchas mujeres y de los problemas que a veces nos afecta en la literatura. Y bueno, en cuanto a las preguntas, a mí me hicieron eco varias también e incluso después de tener la entrevista todavía uno se siente con esa inquietud de seguir respondiendo y haber dicho tal vez más o haber dicho otros aspectos, pero bueno, yo creo que hizo eco el cuando empecé a leer y cómo empecé a escribir. Me hizo recordar bastante mi niñez, de cómo yo era, siempre tenía esa inquietud de leer, de venir de una familia en donde no se lee, donde casi no había libros, en los que yo misma buscaba lecturas y porque no había tanto libro que leer. Pero así fue pasando durante todo el tiempo de mi niñez, mi adolescencia, en donde yo buscaba esas lecturas. Y entonces siempre me di cuenta que yo siempre he sido más lectora. Empiezo a escribir muy tarde, concuerdo eso bastante con el escritor Eduardo Halfon. Yo empiezo a escribir bastante tarde en sentido de que sí escribía, pero era a modo de ejercicio. Yo no lo hacía como para querer publicar y todo lo que escribí, pues obviamente nada de eso ha sido publicado, pero era más como ejercicio, no para querer mostrarlo, para querer publicarlo o soñar con tener un libro. Entonces, pues viene así y poco a poco ya desde la universidad empiezo a escribir más con un compromiso, se podría decir, con algo serio, con algo que valdría la pena de publicar, de mostrar, que la gente pudiese leer. Entonces ahí es cuando ya cambia mi perspectiva y empiezo a otras formas de escritura, porque obviamente las influencias que se tienen como estudiante de letras ya son otras, son muy distintas a poder leer otros libros, pues ya se vienen no solo la literatura, sino que un conocimiento más, un poco amplio de lo que es literatura y entender qué es lo que se desea escribir. Y también me hizo eco de la pregunta de cuántas publicaciones tengo. Pues solo tengo un libro que se llama Reminiscencias, que es de minificción, pero también venía a la mente esto de publicaciones colectivas, que son las antologías. Entonces, esto es bastante interesante porque tengo varias. Para ese entonces te dije a Marian que eran 8. Ahora son 14 actualmente. De octubre para abril, pues ya sumaron más, ya son 14. Y así se vienen otras que normalmente
publico en colectivo porque es como que más así. Se hace un buen texto, ya sea poesía o narrativa, y se envía. Entonces no es como tener esa presión de poder hacer un libro, sino que participar tanto en una antología, ya sea guatemalteca o sea internacional, que a mí realmente me ha dado ventajas estar en un colectivo internacional de escritores para poder ser tomada en cuenta como una minificcionista guatemalteca. Entonces también esa red de apoyo que he recibido no solo en Guatemala, sino que también de escritores de Sudamérica, de parte de Centroamérica. Entonces eso también ha sido importante para mi labor, como lo decía Marian, ese reconocimiento que se tiene de forma internacional. También pues ahí voy incluida. Agradezco bastante esas inclusiones que me han hecho en antologías. Y otra de las preguntas que me hizo eco fue los retos u obstáculos que tuve para publicar. Realmente yo no tuve tanto obstáculo. He tenido esa dicha tal vez ya en mi generación, porque yo gané el premio POE. Entonces, eso fue tal vez una ventaja. Para ese entonces no, tampoco pensaba publicar, pero a partir de ese premio surge la idea de realizar un libro de microrrelato, minificción, se podría decir internacionalmente. Entonces, surge ese primer libro a través de ese premio, que también todo se podría decir que es una oportunidad para la literatura breve, porque ya no es algo que no se publica en Guatemala. Y como es una editorial alternativa, entonces vieron ese potencial en esos textos breves, y eso es lo que hacen las editoriales alternativas, dar ese alcance a un escritor que publique aquello que no se está publicando por las grandes editoriales, ya sea guatemaltecas o de algún otro sector editorial. Entonces le dio el valor a la minificción, y que acá no se, no se valora tanto, pero si uno lo ve en América del Sur y en México y en España, es un género que se valora bastante. Entonces, pues ahí también son retos para superar, porque es literatura breve, no muchos la valoran acá, pero en otros países sí. Y también el reto constante es escribir y estar escribiendo para estar publicando, ya sea en antologías, para no quedar en un vacío durante un tiempo. Y pues solamente, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Ahora le cedemos la palabra a Maya Q. Maya. Bueno, muchas gracias. Igual que Carmen y las otras compañeras, estamos agradecidas porque me parece que sí hace falta muchísimo hacer este tipo de análisis. Y de hecho tengo alguna experiencia en esto, pero en el ámbito de la comunicación. Y son muy reveladores, y como diría Ana Silvia Monzón, lo sabemos y son realidades que ahí están. Sin embargo, lo que interesan son los datos, y ahí tenemos mucho que seguir trabajando, porque la realidad no cambia de la noche a la mañana, pero podemos aportar desde cualquier espacio en el que estemos a que esto se vaya transformando. En el caso por ejemplo, hay un amigo escritor y que también es de una editorial alternativa, Alambique, que eventualmente publica en su librera la cantidad de libros de hombres, de autores, y la cantidad de mujeres autoras que tiene en sus libreras. Entonces es impresionante, y si yo lo hago, igualmente va
va a arrojarme datos, aunque yo he intencionado más o menos desde el año 2002, 2004, empezar a dejar de comprar libros de autores masculinos, pero siempre hay una diferencia importante. En cuanto a las preguntas, el tema de la biografía probablemente a mí no me, sino que mi revisión es más en función de cuánto me estoy repitiendo en mi propia historia y cuánto de novedoso estoy aportando en mi historia, y siempre aparecen unos datos ahí como un poco tergiversados. No sé cómo es que se trabaja eso. Y por ejemplo, en el número de publicaciones, sí, a veces hay diferencias, pero es como muy simple. Yo solamente tengo 3 libros: Poemaya, La Rueda, y recientemente apareció Alrededor de la Casa, de la editorial Chifurnia, de El Salvador. Y a mí realmente en este momento no recuerdo las preguntas, sino que lo que me impresionó fue cuando revisé el informe, había varias preguntas en las que sentí que se repetía un tema, y era, o mejor dicho, la pregunta era alrededor de si yo había escrito o si identificaba algunos temas controversiales en lo que yo escribía. Y me llamó eso muchísimo la atención, porque no sé en realidad cuáles temas pueden ser controversiales en poesía. Todos los temas son poetizables, sería la cuestión, ¿no? Que depende de la persona, del escritor o de la escritora, los temas que van a aparecer, y realmente yo no me detengo muchísimo en analizar mi propio trabajo. Y hasta ahora, 20, 25 años después de Poemaya, por ejemplo, hay algunos textos que no sé por qué están ahí incluidos, porque siento que no tienen la calidad suficiente, pero aquí entra otro tema, y es el tema de la censura y la autocensura. Y a las mujeres nos pasa muchísimo eso de la censura, de la autocensura, mejor dicho. Y yo he sido muy exigente conmigo misma en todos los ámbitos, pero me doy cuenta que en cuanto a Poemaya, era mi primer libro, y sí, hay ahí cosas que ya luego de tantos años ya no tienen el suficiente peso. Entonces me parece que esa es como la línea de lo que podría aportar en cuanto a las preguntas, y por ahí creo que estaría lo que podría aportar, y no sé si tienen alguna otra inquietud. No escuchamos a Carla. ¿Ahora sí se escucha? Disculpe. Muchísimas gracias, decía a Maya, por sus comentarios. Es importantísimo también escuchar otras perspectivas con relación a la pregunta, porque no solamente la pregunta va dirigida a los cuestionamientos o el cuestionario, que fue parejo para todas las escritoras, y es bueno cuestionarse precisamente a qué le llamamos, por qué utilizamos el término de controversial. Muchísimas gracias, Maya. Yo pasaría la palabra a Negma, si Negma nos quiere comentar. Janira Matiosh, Tikulukun Rutzilivet, Chupan de Jun Tikakigresh, Eyan Dirama,
Janila Yokikotro Maosko Abe Chupan Chupan de Junza o Samaj de Juna Ojre Rishkip en Rikachpil Huawei y Shimuleu. Bueno, estoy pues alegre, contenta de compartir. Estuve escuchando atentamente pues todo el informe. Me parece que es muy, muy interesante y creo que es una mínima parte, pues lo que nosotras pudimos compartir, ¿verdad? Hay mucho todavía que decir. Hay muchas compañeras que también tienen su propia voz, su propia experiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de compartir un poco sobre la pregunta o las preguntas que realizaron o que encontramos en este informe, pues decir, ¿verdad? Que es como mis primeros acercamientos con PEN Internacional. No había tenido la experiencia, no conocía a la gente que está trabajando en PEN Internacional. Me alegra mucho saber que son las compañeras que están al frente realizando este trabajo, porque da mucha esperanza, ¿verdad? Principalmente para abrir las puertas y el camino a otras compañeras, así como lo hemos recibido nosotras y ustedes, me imagino. Porque si estamos aquí, si podemos hablar, compartir, si en este momento podemos ser incluso voz, ¿verdad? No dudo que hay muchas compañeras o muchas mujeres que en este momento también dicen o saben que esta también es su experiencia o les ha pasado algo más fuerte o algo más leve quizá. Pero me alegra mucho saber que estamos y que sobre todo, pues si unimos nuestra fuerza, nuestro conocimiento, seguiremos abriendo o llevando este camino, ¿verdad? Que otras hermanas han abierto antes que nosotras y por eso estamos aquí. Entonces, pues compartir un poco al respecto de las preguntas. Creo que ya Maya Q lo estaba diciendo muy bien. Yo coincido bastante que a veces nosotras mismas cuando editamos nuestros textos, nosotras mismas nos ponemos a pensar si publicamos esto, mejor no, mejor después, mejor lo guardo. A veces nos ponemos a pensar en qué dirán otras personas, eso así pasa. Pero también hablaba una de las preguntas, dice, ¿cómo es que la red hemos creado nuestra red y que eso nos anima a seguir? Eso para mí es muy importante porque yo creo que la fuerza, el conocimiento de otras personas son las que hacen a que nosotras nos animemos también a compartir nuestro trabajo, nuestro escrito, nuestra forma de ver este mundo, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas, yo sí me quedé también luego de que compartimos con Marian, me quedé con estas preguntas en la cabeza y decir, es cierto, no nos detenemos a pensar cómo nos ven los demás a veces. Y estas preguntas, pues sí, nos hacen pensar eso, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? Sobre todo, ver o hacer el análisis de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo soy de Comalapa, trabajo en Comalapa, mi arte la desarrollo desde Comalapa y mi mirada es muy diferente a la mirada de otras compañeras que viven en la ciudad, por ejemplo. Todas tenemos nuestra propia mirada y bueno, compartirles también aparte que no me dedico solo a escribir, principalmente porque es un trabajo muy pues difícil de vivir o de comer solo de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, es esta herramienta que utilizamos tan necesaria para decir aquí estamos y esto es lo que somos. Entonces, pues agradecerle a PEN por esta oportunidad de hablar un poquito, de tener ahora documentado, ¿verdad? Lo que está pasando en este tiempo-espacio. Y bueno, estoy muy contenta porque también por medio de esta entrevista coincidimos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando
de que hay muchas mujeres jóvenes escribiendo, hay muchas mujeres jóvenes que nos vienen a inyectar también esta fuerza, creo que se sienten con más libertad y eso nos anima a nosotras que ya pues estamos más grandecitas, así es de que yo muy contenta y agradecida, sin antes también mencionar, porque una de las preguntas dice que editoriales, ¿verdad? Nos abrieron las puertas y yo siempre lo digo con mucha alegría que el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango fue quien me abrió esta puerta maravillosa de compartir la palabra, porque yo creo que varias personas, varias mujeres hacemos el esfuerzo desde nuestros pueblos, desde las comunidades, escribir y escribimos, sin embargo, siempre hay siempre las energías se mueven alrededor para decir, bueno, es hora de dar a conocer esto, ¿verdad? Entonces, yo reconozco bastante eso, me dieron la oportunidad de compartir la palabra y desde ahí siento ahora la necesidad de seguir compartiendo la palabra. Entonces, así como ustedes ahora nos dan el espacio, también es importante que sepan, hermanas y compañeras escritoras, ¿verdad? Que no estemos esperando un reconocimiento especial para la palabra, no estemos esperando si ganamos o no algún premio, sino lo importante aquí primero es liberar el espíritu, ¿verdad? Que esa es una necesidad muy grande. Luego, compartir, animémonos a compartir nuestros textos, porque eso también hace falta, ¿verdad? Que en un momento esas estadísticas pues cambien y nosotras que seamos parte de esos cambios. Así que mucho ánimo, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias, Negma, muchísimas gracias. Y es cierto, antes de cederle la palabra a Mariam, quería comentar también que entre los hallazgos importantes de nuestro reporte se encontraba precisamente lo que han aumentado las autopublicaciones. O sea, que las mujeres jóvenes y no tan jóvenes también nos hemos animado a autopublicar, ¿verdad? Sin que pase mediado por alguna editorial que nos acepte. Otro de los hallazgos es el uso de la tecnología, las autopublicaciones, el uso de la tecnología, también empezar a publicar en blogs y esto de compartir los textos por otras vías que no sean solamente las que pasan mediadas por el proceso editorial. También otro hallazgo importante es la importancia real que tienen los certámenes de literatura. Como vimos en el caso de Carmen Tocay, el camino para Carmen no fue tan difícil precisamente porque ella fue ganadora de un certamen. Los certámenes son aquellas, digamos, gradas o escalones que nos permiten también quitarnos un poco ese prejuicio, ese temor a participar y a publicar. Y pienso que los certámenes nos dan esa fuerza también, así como nos lo imprimen las jóvenes escritoras, que sí se siente esa energía. Y finalmente también referirme al tema tan importante de la autocensura. La autocensura también siento que es un resabio de los prejuicios patriarcales, ¿verdad? Los hombres no se les cuestiona los temas que tocan, siempre se ve bien, en cambio las mujeres, nosotras mismas, nos limitamos, ¿verdad? En esta línea. Bueno, y también la importancia no solo de escribir, sino de publicar, ¿verdad? Eso es importantísimo. Le cedo la palabra, le paso la palabra a Mariam para que nos comparta. Sí, aprovechando que estamos en este mismo estudio con personas que también han realizado estudios concernientes a la participación de las mujeres en ciertos ámbitos artísticos, a mí me encantaría preguntarle a Maya que nos ampliara un poquito acerca del estudio que ella realizó con respecto a la comunicación. Creo que lo realizó en el año 2016. Muchas gracias, María. Pues voy a tratar de ser breve. En el ámbito de la comunicación, nosotras somos, junto a otras compañeras, somos las realizadoras de un monitoreo mundial de comunicación que analiza la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, en las noticias específicamente, porque para hacer un monitoreo de todo es muy complejo y muy amplio.
Este monitoreo se realiza cada 5 años, entonces en Guatemala nosotras hemos estado desde el año 2000 y recientemente o el año pasado, por los problemas de pandemia y eso, en el 2021 se hizo la presentación de este estudio. Pero aparte de eso, yo quisiera mencionar que en el año 2006 aproximadamente yo no hice un estudio, sino que un sondeo, fue una cuestión personal, porque entre el año 97, que fue mi primer libro, Poemaya, publicado en la antología Novísimos, para el año 2000, 2002, 2004, 2005, vinieron a entrevistarme varias personas que se dedican, varios académicos, no de Guatemala, sino de Estados Unidos o centroamericanos residentes en Estados Unidos, a preguntarme sobre lo que yo escribía. Y había una serie de situaciones ahí también, ¿verdad? Respecto a mi identidad, si era víctima de la guerra y no sé qué. Bueno, víctimas de la guerra somos todas y todos en este país, me parece. Sin embargo, en ese sondeo que yo hice, me dediqué a buscar, bueno, no puede ser, porque siempre me decían, es que no hay escritoras mayas, es que no hay escritoras indígenas. Entonces, hice un sondeo y encontré, aunque la lista era pequeña, encontré a algunas otras mujeres escribiendo. Y también está la discusión de si son o no son escritoras, porque a veces se recogen testimonios y eso es lo que se publica y no es de la propia pluma de la persona que es coautora de este tipo de publicaciones. Entonces, en aquel entonces, recuerdo que algunos de los nombres que empezaban a sonar, aparte del mío, se mencionaba Rigoberta Menchú, precisamente por el testimonial, Adela Delgado y María Elena Nij, que es una persona que falleció en el año 2010, me parece, y el año pasado sus hijos publicaron su libro de poesía póstuma. Pero a la fecha esa lista se ha ampliado y quisiera decir que no es coincidencia, o sí, no sé, pero es muy, muy interesante y es una situación de alegría para mí en lo personal, porque del año 2006, 2007, que hasta hice una ponencia hablando de los obstáculos que tenemos las mujeres para publicar, aunque yo no los haya sufrido precisamente, pero el que no haya escritoras mayas o el que no hubiera en ese momento era síntoma de algo. Y tiene que ver con todo, con toda la realidad del país. Y una de ellas, el analfabetismo, ¿verdad? Que no sé si ha aumentado o ha disminuido en la actualidad, pero también está el analfabetismo funcional. Y me alegra muchísimo que en este foro, en esta presentación del informe, seamos precisamente 3 mujeres mayas las que estemos acá presentes. Eso es es una cosa muy grande, es algo de celebrar. Y como decía, no sé si fue coincidencia, pero de aquel año para acá, si me pongo a hacer nuevamente una lista de escritoras mayas, pues el número ha aumentado. Sin embargo, no de manera proporcional, seguimos en un déficit las mujeres en general, pero mayor déficit las mujeres mayas que escribimos. No, seguimos siendo pocas y no me animo en este momento a hacer una lista, pero sí seguimos siendo pocas. A pesar de los certámenes, a pesar de las editoriales alternativas y cartoneras y eso nos ha abierto muchísimo espacio a muchas de nosotras para seguir produciendo y seguir publicando. Pero hay que seguir trabajando y mucho en la promoción de la lectura y de la escritura en la niñez y en la juventud, y recuperar también la palabra es una cosa muy importante. Y el camino del silencio a la expresión, lo he dicho en otras ocasiones, es un salto cualitativo enorme para nosotras, para todas las mujeres. Y bueno, para nosotras como mujeres mayas me parece que sí es una cosa muy que tenemos que seguir
por un lado rescatando y por otro lado dando cuenta de las palabras de nosotras como pertenecientes a los pueblos mayas de Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias, Maya, por ampliarnos esa experiencia, como bien dices tú, por iniciativa propia. Esto responde a una necesidad, la necesidad de conocer qué es lo que estamos haciendo y quiénes son nuestros pares. Para terminar ya la presentación de este informe, quería hacer hincapié en algunos puntos tomados por las autoras que hicieron bien acompañarnos el día de hoy. Por ejemplo, la importancia de la colectividad mencionada por Carmen Tocay, que coincido muchísimo con respecto a que las voces de las mujeres cuando nos agrupamos por diferentes géneros, por diferentes estilos, motivos de escritura, por diferentes tipos de arte, creo que tenemos muchísima más resonancia. En este caso, quiero mencionar a Sandra Álvarez, a quien le mando un saludo, porque es a través de su necesidad de encontrar espacios, ella crea el colectivo Escritoras Guatemaltecas, que actualmente cuenta con una cantidad impresionante de mujeres que están escribiendo en el país, que ha hecho un mapeado de en qué departamentos están estas mujeres y por qué no han publicado. El acto de escribir es uno, es algo que también tocamos durante las entrevistas. El acto de publicar es otro, como bien decía Maya. Esa transición es muy importante realizarla y qué mejor si la realizamos en colectivo. Abrir camino hacia otras generaciones. Creo que coincido muchísimo con lo que ya se mencionó acá con respecto a que las mujeres jóvenes tenemos y tienen otras miradas, ya que vienen, por ejemplo, en este colectivo de mujeres escritoras, hay una señorita de 15 años de uno de los departamentos del país que está publicando y está haciéndose escuchar. Ellas tienen otra mirada y tienen menos miedo a precisamente la autocensura. Vienen con las redes sociales, la facilidad de la comunicación, de la autopublicación, ha hecho que rompan esas taras que lastimosamente algunas generaciones todavía llevan consigo. Con respecto a la importancia de los festivales y de los premios y de los certámenes literarios, coincido también con Carla con respecto a que la iniciativa pública y la iniciativa privada debe seguir apoyando este tipo de actividades. Son imprescindibles en el camino hacia la publicación. Realmente se agiliza muchísimo el proceso. Puedo mencionar aquí que entre las entrevistadas, tanto Candy Ventura, Susana Álvarez, y que yo coincidí con ellas precisamente por el mismo certamen, el premio Manuel José Arce de la editorial universitaria, el cual tristemente el año pasado se declaró desierto. Hay muchísimas aristas durante esta investigación que, como les mencioné desde el inicio, me sentí privilegiada en este transitar, tomada de la mano de 7 increíbles mujeres que fueron entrevistadas y de otras 2 increíbles investigadoras que nos acompañamos en este camino. Gracias a PEN Internacional, gracias a UNESCO, gracias a Alicia Quiñones por haber dirigido este proyecto a nivel regional y le cedo la palabra a Carla Olascoaga. Muchísimas gracias, Marian. Para nosotras es realmente un motivo de alegría y nos honra, por supuesto, contar con la participación de Negma, de Maya, de Carmen, pero también agradecer a las otras 4 escritoras que pues nos dieron la riqueza de esta entrevista, perdón, de esta investigación a través de sus entrevistas. Quiero contarles también que el informe Guatemala es el único informe que cuenta con 7 mujeres escritoras entrevistadas. La mayoría y el resto de los reportes solamente contaron con 4 escritoras. También agradecerles, por supuesto, a las entidades que permitieron esta investigación. Nosotros consideramos que parece un gran paso, pero es un pequeño paso, es una investigación que fue exhaustiva, fue un gran trabajo, pero es el principio para nosotros y nos enorgullece muchísimo que haya sido desde el ámbito del Centro PEN y realizada por mujeres escritoras de este centro. Por supuesto, agradecerles su tiempo, agradecer a PEN Internacional, PEN Vida, UNESCO es el proyecto que nos permite visibilizarnos como mujeres, agradecer a UNESCO y agradecer a todas las mujeres que vamos caminando de mano de las letras, ¿verdad? Agradecer los comentarios tan sinceros y que nos han servido de mucho y también la pregunta que le realizó Mariana Mayacú, que sea el inicio de un acercamiento para que nosotros podamos retroalimentarnos
de la información, de la visibilidad y el trabajo de las mujeres en el área de comunicación, no solamente en el área de la literatura y de las letras. Con esto nosotros ya damos por terminada esta actividad y esperamos que sea el inicio de algo mucho más profundo, mucho más fuerte y que nuestras voces sigan unidas, que así es como siempre hemos avanzado y vamos a seguirlo haciendo.